Bueno, pues muchas gracias. Soy Gabriela de la Paz, a nombre del Centro Civitas, que es un espacio que busca formar personas e instituciones públicas y privadas en el conocimiento y el uso de sus derechos civiles. Les damos la bienvenida a esta hashtag Civita Talks. Antes de presentar a nuestra conferencista, quisiera mencionarles que muchas personas trabajan para hacer este evento posible, para que este evento sea gratis, y les agradecemos a todas estas personas su esfuerzo y su disposición. Especialmente le agradecemos a Ernesto Cervantes, que nos apoya hoy con la parte técnica de esta Civita Talks. Y bueno, queremos seguir realizando Civitas Talks y acercarles con expertos de diferentes temas. Ya hemos hablado de energías limpias, tuvimos una versión sobre el PIN parental a favor del mismo. Hemos tenido gente que nos ha hablado de comercio electrónico, temas de seguridad, cómo estar más seguros en estos tiempos de la pandemia. Y bueno, la idea es acercarles a ustedes a los temas que les interesan, entonces también aceptamos sugerencias de temas que para ustedes sean relevantes. Y también queremos invitarlos a que hagan una donación. Pueden hacerlo en https://ccivitas.mx/aporta/. Y bueno, no voy a ocupar mucho tiempo con esto, entonces estoy muy contenta de presentarles a Daisy Hernández Moreno. Daisy, muchas gracias por aceptarnos esta plática. Yo tenía mucho interés de que ya una vez que habíamos escuchado la versión de una persona que estaba a favor del PIN parental, escuchar la otra parte y así poder formarnos todos una opinión al respecto. La plática sobre el PIN parental y las otras pláticas que hemos realizado aquí en Centro Civitas, las pueden encontrar en nuestra página de internet, que ahorita les voy a poner la dirección en el chat. Y hay una sección de blog donde están las ligas a todas estas pláticas. Y bueno, para no ocupar más tiempo, les quiero presentar a Daisy Hernández Moreno, quien es abogada. Se define además como una abogada feminista, activista por las causas justas, maestra en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Perdón, ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, que todos lo conocemos, y actualmente es estudiante investigadora de tiempo completo del doctorado en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Daisy, y ahora les quiero pedir de la manera más atenta que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante la conferencia de la maestra Daisy Hernández, pero recuerden que pueden enviar sus preguntas mediante el chat aquí abajo en Zoom, y al final de su exposición leeré sus preguntas para que Daisy las responda. Además, digo, igual lo que podemos hacer también es hacer las preguntas de viva voz. Y bueno, yo ya no hablo más, ya necesito tomar un poquito de agua, y entonces, Daisy, te cedo la palabra y el micrófono para que nos cuentes. Tu charla se titula sobre el PIN parental. Ahora les doy el título, que se me había pasado incluirlo, y es PIN parental, un retroceso en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, marcado como pregunta. Y entonces, Daisy, platícanos tu versión sobre el PIN parental y cómo podría vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Gaby de la Paz, gracias al Centro Civitas y a todos sus colaboradoras y colaboradores por esta invitación y por esta oportunidad de hablar sobre este tema tan importante para la ciudadanía, para la opinión pública, para padres, madres de familia, sobre estas iniciativas que se han presentado en diversas entidades de la República y que versan sobre esta figura jurídica que se ha denominado PIN parental. Y bueno, efectivamente voy a hablar por qué este llamado PIN parental vulnera los derechos humanos de la niñez y las adolescencias. Primeramente, como un breve comentario de antecedentes, este llamado PIN parental pues no es más que un veto o una limitación por parte de que se haría en dado caso de que en las
entidades federativas que se apruebe, un veto que ejercerían padres, madres o personas tutoras al derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a una educación integral, a un derecho a la información, y es una figura que surge en España y que proviene de un partido político ultraconservador llamado Vox, pero que sin embargo, bueno, esta figura jurídica ha sido ya pues llevada ante los tribunales españoles por las autoridades respectivas por ser considerada precisamente contraria a derechos humanos. Y bueno, ¿en qué consiste esta figura jurídica? En las leyes estatales y las constituciones locales de las entidades federativas se pretende instaurar esta figura jurídica a nivel constitucional con un párrafo adicionándolo en el que dice que los padres y madres y tutoras tienen el derecho de elegir la educación de sus hijas e hijos. Y en las leyes estatales, principalmente en las leyes sobre educación, se regula esta figura o se pretende regular diciendo que los papás, mamás o personas tutoras tendrán que ser avisadas previamente de los contenidos que se van a impartir a las niñas y niños en las instituciones educativas. Principalmente contenidos que versan sobre educación integral en sexualidad, educación con perspectiva de género, educación en temas de la diversidad sexual y en general sobre los derechos reproductivos y sexuales que tienen las niñas y niños adolescentes reconocidos a nivel constitucional y a nivel de las leyes en nuestro país. Entonces, digamos que de aprobarse estas reformas, los padres y madres pues podrían no dar esa autorización para que tengan acceso a esta información y educación integral las niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo. Entonces, bueno, pues ya dicho estos antecedentes, voy a mencionar por qué desde el punto de vista de los derechos humanos se considera que atenta contra estos. Bueno, pues sabemos que los derechos humanos son inherentes a las personas por el hecho de ser personas. Estos son reconocidos en tratados internacionales, como en la Convención de los Derechos del Niño, y en nuestra propia legislación nacional, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en las constituciones estatales y en las legislaciones estatales. Entonces, pues nuestra Constitución mexicana es muy clara al establecer en su artículo 3 que la educación pública será laica, universal, inclusiva, con perspectiva de género y con un enfoque en derechos humanos. Esta educación tendrá que ser basada en los avances científicos y por lo tanto la educación ha de ser libre de doctrinas religiosas y luchará contra la ignorancia y las servidumbres y los prejuicios. En este sentido, pues este tipo de reformas que se pretenden aprobar, pues van precisamente en contra de este derecho a la educación establecido en el artículo 3 de la Constitución que acabo de mencionar. Bueno, pues afortunadamente este tema ha llegado al interés público. Diversas instituciones gubernamentales de la sociedad civil se han pronunciado en contra de este tipo de iniciativas. Un ejemplo de ello es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, así como diversas instituciones locales defensoras de derechos humanos, personas académicas, personas que defendemos los derechos humanos, nos hemos pronunciado en contra de estas iniciativas. ¿Y por qué nos pronunciamos en contra de estas iniciativas? Bueno, pues porque coincidimos en que aprobar este tipo de iniciativas como el llamado PIN parental, vulnera derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, como es el interior superior de la niñez y las adolescencias, es decir, que siempre debe privar este interés de las niñas, niños y adolescentes, en este caso la educación y la salud.
Y bueno, también se estaría vulnerando el derecho a la educación integral y de calidad, a la educación universal, inclusiva y laica, el derecho a la salud y el bienestar, derecho a la integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la no discriminación, derecho a la igualdad sustantiva, al sano desarrollo integral, derecho a vivir una vida libre de violencia, de acoso, así como los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las adolescencias. En este sentido, voy a mencionar que la UNESCO señala que la educación integral en sexualidad desempeña un papel esencial en la salud y el bienestar de niños y jóvenes. Al aplicar un enfoque basado en los educandos, no solo se proporciona a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, progresivamente y en función de su edad, una educación basada en los derechos humanos, la igualdad de género, el respeto en las relaciones personales y afectivas, en la reproducción, el comportamiento sexual y de riesgo, y la prevención de enfermedades desde una perspectiva positiva, poniendo de relieve valores tales como el respeto, la inclusión, la no discriminación, la igualdad, la empatía, la responsabilidad y la reciprocidad. En este sentido, pues es trascendental y muy importante pues destacar que la educación integral y de calidad en sexualidad con perspectiva de género y derechos humanos brinda a las herramientas y los conocimientos que necesitan niñas, niños y adolescentes principalmente pues para desarrollar una apropiación corporal, el reconocimiento de su cuerpo, el autocuidado y el empoderamiento sobre su propio cuerpo. También ayuda, provee las herramientas para establecer límites, reconocer los propios límites, poner límites a otras personas, para generar vínculos afectivos sanos y seguros, reconocer sus propias emociones y manifestarlas de forma saludable y segura, ejercer sus derechos como la educación universal, incluyente y laica, con base en, en la ciencia y libre de prejuicios, estereotipos. Y bueno, también un aspecto muy importante, previene los abusos sexuales infantiles al generar autonomía, seguridad de manera que sean menos susceptibles a vivir este tipo de abusos. En ese sentido, bueno, pues tener una educación integral les permite a las niñas, niños, adolescentes construirse de manera progresiva, de acuerdo a su edad, a su madurez, de una forma sana, autónoma, valorada, libre y sobre todo, y muy importante, respetada. Todos estos derechos de los que he estado hablando tienen ya como una historia que va detrás de ello en el reconocimiento de estos derechos, principalmente en el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas sujetos de derechos. Entonces, desde hace 30 años se promulgó la Convención de los Derechos del Niño por parte de Naciones Unidas, en donde se incluye pues esta perspectiva en donde a los niños y niñas adolescentes se les deja de ver como objeto únicamente de cuidado y protección y se transita a una visión mucho más amplia que es considerarles precisamente sujetos de derechos, ¿no? Con capacidad plena para gozar de ellos y ejercer estos derechos y que además como personas adultas, nosotros, tenemos una obligación, una corresponsabilidad de cuidar y proteger que estos derechos no sean vulnerados. Entonces, pues por parte de los padres, madres, personas cuidadoras, sociedad en general, el gobierno y sus instituciones, tenemos esta corresponsabilidad de ver que los derechos de las niñas, niñas y adolescentes pues sean reconocidos, respetados, garantizados y protegidos. Es decir, pues dejar de verles como desde meramente una visión paternalista o asistencialista y verles como sujetos de derechos con agencia propia, ¿no? Entonces, bueno, es importante que sepamos, que conozcamos, que nos informemos que los derechos humanos son progresivos, universales y son irrenunciables.
En este sentido, pues no se permite per se un retroceso al reconocimiento, respeto y garantía de los derechos, que es lo que se pretende hacer con esta reforma denominada PIN parental. Bueno, pues me gustaría mencionar que es nuestra responsabilidad como personas adultas, como padres, madres, personas cuidadoras, educarnos, prepararnos, seguir progresando y bueno, pues ir erradicando todos esos mitos, tabús, incluso miedos con los que hemos crecido y fuimos educados. Y pues bueno, esto implica la necesidad de que nosotras y nosotros también tengamos que reaprender, reeducarnos. Se hace imperante la necesidad de ir desterrando todas estas concepciones adultocentristas, paternalistas, que ya están siendo superadas afortunadamente, pero en donde se piensa y ciertos grupos, sobre todo los grupos conservadores, o ultraconservadores, grupos antiderechos humanos, que piensan que las niñas, niños, adolescentes son propiedad parental o familiar. Esto pues no es verdad. Las niñas, niños, adolescentes no son nuestra propiedad y tenemos que reconocerlo y tenemos que garantizar sus derechos. Si bien están bajo nuestra responsabilidad y cuidado, pues bueno, tenemos el deber de comprender que los derechos humanos son de todas las personas, incluyendo pues a la niñez y las adolescencias. Y si bien como madres, padres, personas cuidadoras, tutores, que procuramos el bienestar de nuestras hijas, nuestros hijos o niñas, niños bajo nuestra responsabilidad, pues tenemos que estar conscientes que somos guías, que somos corresponsables de la educación de las niñas y niños adolescentes. Y pues tenemos esa responsabilidad precisamente de brindarles las mejores herramientas, los conocimientos científicos más actualizados, siempre por supuesto de acuerdo a su edad, de acuerdo a su proceso de maduración, pues para brindarles esas herramientas para que puedan crecer y desarrollarse de manera saludable, libre, respetada, autónoma y siempre con dignidad. Por último, pues me gustaría mencionar que tenemos que ser muy conscientes de la realidad actual que enfrentan las niñas y niños y adolescentes. Vivimos en un país, en este país México, en donde pues los derechos de las niñas, niños, adolescentes son constantemente vulnerados. Vivimos en un país en donde ocupamos los primeros lugares a nivel mundial en abuso sexual infantil, en trata para la explotación sexual, en embarazo adolescente, en discriminación, en acoso escolar, en discriminación a las personas de la diversidad sexual, en violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las adolescentes. Entonces, siendo conscientes de esta realidad, de estas problemáticas que afronta la niñez y las adolescencias, pues no podemos evadir nuestra responsabilidad de brindarles esta educación integral de la que estoy hablando, en donde se incluya, por supuesto, la educación integral en sexualidad, con enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, de no discriminación, que sea incluyente, para precisamente poder prevenir este tipo de delitos y de situaciones que afectan a la niñez y a las adolescencias. Tenemos que ser responsables de empoderarles, de formar personas libres, autónomas, respetadas, saludables, que además de respetarse a sí mismas, respeten a las demás personas, sean tolerantes ante la diversidad de pensamiento, de forma de ser, de la diversidad sexual, que las niñas y los niños puedan crecer pues con estos valores y principios de respeto a los derechos humanos, de igualdad de género, de equidad, de solidaridad. Y bueno, pues únicamente de las herramientas fundamentales, porque no es únicamente, sino es una de las herramientas, es precisamente esta educación integral, que además es un derecho humano de la niñez y las adolescencias. En ese sentido, y pues ya para cerrar mi participación,
pues esta educación integral pues es fundamental para construir una sociedad democrática, justa, equitativa, incluyente, a la que aspiramos todas y todas las personas que vivimos en este país. Y bueno, pues es por eso que no debemos permitir que iniciativas como estas, que son antiderechos humanos, pues progresen en nuestras legislaciones estatales, porque precisamente como lo mencioné, pues vulneran los derechos humanos de la niñez y las adolescencias. Hasta aquí concluyo mi participación. Estoy abierta a, por supuesto, a su retroalimentación, a contestar sus preguntas, sus dudas y pues únicamente invitarles a que mantengamos una mente abierta, seguirnos preparando, educando por el bienestar de la niñez y las adolescencias en México. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Daisy, por tu conferencia, por compartirnos tus conocimientos con respecto a el PIN parental y tu visión enfocada en los derechos humanos, ¿no? Esto, como mencioné anteriormente, nos ayuda a tener una opinión educada, a conocer los puntos de vista que hay con respecto a este tema. Y bueno, yo quisiera comentarte lo siguiente. De acuerdo a lo que yo entendí, ¿no? De las preguntas e inquietudes de la plática que era en contra del PIN parental, un tema era que quizás tanta información sobre la sexualidad llevaría a los y las niñas y adolescentes a tener una vida sexual a una edad muy temprana. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la preocupación por proteger a los infantes y a los adolescentes del abuso sexual? Pero por otro lado, sí, pues educarlas al mismo tiempo para que no inicien una vida sexual tan temprano, o por lo menos que no sea producto de algún tipo de abuso, ¿no? Sí, pues muchas gracias por esta pregunta, doctora Gaby. Fundamental, muy importante, y pues sí, es una de las inquietudes que más nos preocupan a las personas que somos madres, padres, personas cuidadoras. Sin duda, siempre está esa pregunta, ¿no? De que si vamos a adelantarles procesos. Y bueno, yo lo que les invito es a revisar información que está disponible a nuestro alcance en medios como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, incluso googlear en Google Academic sobre el tema de educación integral de sexualidad. Y bueno, estos estudios que se han hecho con rigor científico indican que precisamente brindarles las herramientas adecuadas a las niñas, niños, adolescentes conforme a su edad, conforme al progreso de su madurez, lo que se ha demostrado es que retrasa ese inicio de la vida sexual, y además de que retrasa ese inicio, les brindan las herramientas para que cuando ellas y ellos decidan ejercer con libertad iniciar su vida sexual activa, lo hagan de forma responsable, de forma no violenta, de forma respetuosa. Entonces, mucho creemos, y están todos estos mitos y tabús, por eso lo mencioné en mi plática, estos mitos, tabús, desinformación con la que nosotros mismos hemos crecido, en donde precisamente la mayoría de nosotros en nuestras casas crecimos con poca información. Y bueno, precisamente estos estudios que se han hecho con rigor científico, pues demuestran que la información adecuada, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la madurez, van siendo, digamos, progresivos. En una primera infancia, la educación sexual se hace, por ejemplo, enseñándoles a las niñas, niños a identificar las partes de su cuerpo, a nombrarlas adecuadamente,
a prevenir esas situaciones de abuso. Y bueno, conforme más información tengan, estos estudios han demostrado que se alarga a ese inicio de la vida sexual activa, digamos, en pareja. Contrario a los mitos que hay de que se hace de manera precoz o anticipada, los estudios demuestran ser lo contrario. Además de que previenen embarazos no deseados, como el embarazo adolescente, además de que previenen enfermedades de transmisión sexual, enfermedades como el VIH-Sida. Entonces, pues sí, o sea, el tener estas herramientas conforme a la edad, o sea, es decir, en una primera infancia como se le da lo básico, fundamental de anatomía humana, nombrar sus partes, sexuales, identificarlas, decirles que son partes privadas, que nadie las toca, nadie las ve, y tampoco nadie te hace tocar ni ver partes privadas. Es decir, después vamos avanzando conforme a la edad. Digo, no soy experta en temas de sexualidad, hay personas que son expertas, pedagogas, pedagogos, que pueden dar mejor información a la que yo pueda proporcionar, pero bueno, pues como madre he ido como educándome, tomando cursos, y estas son como las herramientas que nos brindan, ¿no? Yo tengo peques de 5 y 2 años y esas son las herramientas que hasta ahora me han brindado como la educación que yo debo transmitirles, las herramientas en esta primera infancia. Ya en otra etapa de la primaria, de los 6 a los 12 años, pues se van brindando otras informaciones, información también que tiene que ver con igualdad de género, con respeto a la diversidad sexual, de no ejercer violencia, acoso escolar, que vemos que ahora, en la actualidad las niñas y los niños pues sufren como todo este bullying y acoso, ¿no? Y bueno, ya más en la adolescencia pues se va hablando también de otros temas. Por ahí yo estaba leyendo un documento en el que se menciona que las adolescentes y los adolescentes han logrado identificar que fueron víctimas de abuso sexual durante su infancia, precisamente con esta educación en sexualidad. Es decir, antes de que tuvieran los conocimientos, pues no habían logrado identificar que si alguien les tocó sus partes privadas, que si alguien se exhibió ante ellos, pues eso fue un abuso, ¿no? Entonces, pues con estas herramientas que se van brindando, de nuevo, o sea, hacer ese énfasis conforme a la edad y conforme al proceso evolutivo y de maduración de las niñas, niños y los adolescentes. Entonces, también recordar que la información que se proporciona en las escuelas, en los libros de texto de la educación pública, pues es información muy básica, información, digamos, introductoria, fundamental que deben tener, y que si queremos abundar más como papás y mamás, darles mejores herramientas, bueno, pues también existen cursos que imparten personas especialistas en sexualidad integral, que también los imparten de acuerdo a grupos de edad, y también haciendo énfasis con perspectiva de género. Muchas Entonces, no sé si gracias con por... ello... Sí, 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 no, no, completamente. Muchas gracias por tu respuesta tan amplia. Tengo dos comentarios en el chat. Uno es de Ale Barrera. Dice, hay un estudio de la doctora Caitlin Ryan que mientras más educación sexual, más se retrasan los jóvenes al inicio de la vida sexual. Luego, me gustaría si nos puedes comentar un poquito, ya más o menos ahorita abordaste algo de eso. Y hay un comentario también de Salma Gómez que dice, además de presionar a través de las redes sociales o con manifestaciones, ¿cómo podría involucrarse la niñez y juventudes en esta toma de decisiones, teniendo en consideración el sistema autocentrista en el que vivimos? Justamente una diputada infravaloró la opinión de una joven porque, y entrecomillado, no tenía hijos o hijas. No sé si nos puedas comentar sobre estos dos temas. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues sí, como ya les comentaba, hay información
con base científica, estudios que ya han demostrado esto de que con las herramientas y los conocimientos adecuados a la edad adecuada, pues se va retrasando el inicio de la vida sexual activa en pareja. También es importante no solamente esas herramientas, sino también que las niñas y los niños y los adolescentes tengan un proyecto de vida. Al tener ese proyecto de vida, esas metas como para sus personas de ir desarrollando, pues van estableciendo como esos propios tiempos, ¿no? Entonces, por eso es importante pues esta información. Y pues sí, o sea, en este sistema en el que vivimos adultocentrista, pues la voz de las niñas, niños y adolescentes no suele ser escuchada. O sea, se les sigue considerando como personas que no tienen la suficiente capacidad intelectual o que no tienen las herramientas para hacerse escuchar. Y pues hemos visto con estas manifestaciones que se han hecho a través de redes sociales que también las niñas y los adolescentes han manifestado que quieren tener, o sea, que quieren que se les respete este derecho a tener información, a tener la educación integral, a que se les considere sus puntos de vista. Y pues sí, o sea, también ellas y ellos tienen derecho a poderle, por ejemplo, enviar un mensaje, ya sea a través de, si tienen sus redes sociales o a través de su papá o su mamá, un mensaje directamente a sus diputadas y diputados, exigiéndoles que se garanticen sus derechos humanos. Hay también algunas herramientas de participación de niñas, niños, adolescentes a través de encuestas que suele organizar a veces el Instituto Nacional Electoral, el CIPINA, en donde se les pide su opinión y es a través de estas encuestas de opinión en donde se puede conocer pues su perspectiva, que es súper importante porque pues sí, o sea, se legisla con una perspectiva meramente adultocentrista, ¿no? En donde, por ejemplo, se hace una consulta, si se va a legislar en tema de derechos de las mujeres, en donde nosotros, las mujeres, podemos ir a expresar nuestra opinión, pero no se brindan esas herramientas para la niñez y las adolescencias. Entonces, pues estaría muy bien que como parte del Parlamento abierto, se pudiera tomar también en cuenta la opinión de la niñez y las adolescencias, porque claro que tienen la capacidad intelectual y la voz para poder expresarse por sí mismas y por sí mismos. Y bueno, pues sí, en cuanto a la perspectiva de esta diputada de que las personas que no tienen hijas e hijos no pueden opinar, pues sí, es una visión, digamos, muy limitada, porque el defender los derechos humanos nos corresponde a todas las personas, independientemente de si somos madres o padres o personas cuidadoras. Es incluso una responsabilidad de las personas que son servidoras públicas, pues así se los mandata la ley. Específicamente el artículo primero de la Constitución dice que todas las personas que ejercen una función pública, en este caso la legisladora que fue criticada por ejercer pues su derecho de manifestarse a favor de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, pues está simplemente cumpliendo con su mandato constitucional de defender de actuar y defender los derechos humanos tal cual lo establece el artículo primero de la Constitución mexicana. Entonces, pues sí, como también yo lo mencionaba en mi plática, pues a todas las personas nos corresponde en este sentido de corresponsabilidad de velar por la protección y la garantización de los derechos, la garantía, perdón, de los derechos de las niñez y las adolescencias. Muchas gracias por esa respuesta. Ale Barrera está precisando, creo que no había mencionado yo bien el nombre de la doctora, es Caitlin Ryan, y dice que es directora del proyecto en familia de la Universidad de San Francisco. Hay un comentario de Ernesto Rivera que dice, buena tarde, en lo personal creo que un PIN parental es un retroceso para una sociedad cambiante en la que la diversidad es cada vez mayor
y en efecto, la educación es muy valiosa para el desarrollo de los niños. No sé si alguien quisiera abundar en torno a este tema. O si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta que quieran hacer. Yo te quisiera preguntar, Daisy, porque uno de los comentarios también que hubo en relación en la otra plática tenía que ver con cómo las personas que están a favor de este PIN parental habían buscado el apoyo de gente de psicología y de un párroco. Y me gustaría saber si tú tienes, como esa vez tuvimos muchos problemas técnicos de red y todo lo demás, creo que hubo mucha información por ahí que se quedó pendiente, pero me gustaría saber si tú conoces cuál es la opinión de los médicos en torno a qué tipo de educación sexual y a qué edades o a qué edad se le debe de empezar a hablar a los niños y niñas sobre todo esto. Si hay alguna opinión de la comunidad científica al respecto, de doctores. Sí, bueno, pues muchas gracias por el comentario, doctora. Justamente les acabo de compartir en el chat un link de un documento muy breve de 5 páginas, que es precisamente de una doctora, de pediatra del Centro Nacional de Pediatría, en donde habla sobre este tema de la sexualidad infantil y de cómo ir orientando a las niñas, niños de acuerdo a su edad. Y nos manifiesta en este documento, hay un cuadro de prácticas, a verlo, que dice que son prácticas saludables. Uh-huh. Se llama Manifestaciones Saludables de la Sexualidad Infantil. Yo les invito y los invito a que lean este documento en donde nos expresa precisamente la importancia digamos, desde el ámbito médico, de cómo es un desarrollo integral y saludable de las niñas, en este caso niñas y niños, sobre el tema de sexualidad. Y, por ejemplo, nos manifiesta un tema como, por ejemplo, el que las niñas y niños pequeños, entre 3, 5 años, manifiesten de jugar a que soy papá, soy mamá, o quiero a mi papá, quiero a mi mamá. O sea, eso es una señal de un desarrollo saludable, porque son roles que van viendo y van aprendiendo y reproduciendo a manera de juego, a manera de interacción, pero que son naturales y que a veces los vemos como con esa mirada adulta, los tergiversamos, ¿no? Y no vemos que la mirada de una niña y de un niño es muy diferente. O sea, la connotación sexual que tiene una niña o un niño es completamente diferente a la que tenemos nosotras, las personas como adultas. Entonces, nos habla de que la sexualidad es parte integral de nuestra persona desde el momento de que nacemos. O sea, ahí menciona las etapas del desarrollo de la sexualidad como desde la primera infancia. O sea, menciona la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia, la etapa genital, o sea, y ahí nos explica en qué consiste cada una de estas etapas. Por eso yo les comento, yo no soy experta en el tema, no soy médica, pero sí me gusta como mamá, como persona, estar informándome, precisamente para yo misma ir deconstruyendo todos esos mitos, tabús con los que yo misma me formé y fui creciendo, para poder brindar pues esas herramientas, esos conocimientos a mi hija y a mi hijo, ¿no? Para desde ahorita que están pequeños, irles mencionando, por ejemplo, a nombrar sus partes de su cuerpo, a que se autorreconozcan sus similitudes, sus diferencias, por ejemplo,
a nombrar el pene como pene, la vulva como vulva, el pecho, decir, bueno, tu pecho, tu vulva o tu pene, pompis, son partes privadas, son partes íntimas, o sea, como así o sea, de formas muy sencillas, irles educando y conforme a su proceso de crecimiento y maduración, pues van teniendo estas otras herramientas, que además como papás y mamás somos corresponsables en la educación. O sea, no solamente vamos a delegar la educación en las escuelas y no solamente la vamos a impartir nosotras, ¿no? Entonces también comentar que este tipo de iniciativas como el PIN parental, pues atentan contra la rectoría que tiene el Estado de diseñar los currículos escolares, los contenidos educativos que deben de ir, ir de acuerdo al grado que van cursando las niñas, niños, adolescentes. Querer imponer creencias, porque el fondo que hay también atrás de este llamado PIN parental es que ciertos grupos con creencias, con ideologías, pues conservadoras, que son opuestas a los derechos humanos, quieren no solamente imponer estas ideologías, sino que también se limiten precisamente esos derechos. Y pues tenemos que tener en cuenta que una de las batallas ganadas desde el siglo XIX, precisamente en las leyes de reforma, pues es esta separación de la Iglesia y del Estado, pues para que todas las personas tengan ese derecho a ejercer libremente la doctrina o la creencia que tenga y que se respete, y no quererla imponer a las personas que tienen otras maneras de pensar, que tienen otros principios y otros valores diferentes a sus dogmas religiosos. Entonces, por eso es que la educación pública en México es laica, por eso es que hay una separación iglesia y Estado, y que debe respetarse, y que es principio fundamental de nuestra democracia y de la construcción propia de nuestro país y de la identidad nacional. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario que quiera hacer en el micrófono. A mí me llamó la atención ahora que estabas comentando, Daisy, el tema de lo que mencionabas, ¿no? Hablarle a los niños con el lenguaje apropiado de las diferentes partes del cuerpo, y mencionabas también el tema de, no sé, o sea, es decir, pues que sepan dónde está cada cosa y tal y tal y tal y tal. Me da la impresión de que las personas que están a favor de este PIN parental dicen, es que después mi hijo, mi hija va a empezar a masturbarse y se va a volver un adicto a este tipo de cosas. ¿De qué manera podríamos como hablarles a estas personas y decirles, cómo, si esos temores que tienen son infundados, no son infundados, para que sus hijos puedan tener, o sea, una mejor preparación, ¿no? En torno a la sexualidad. Sobre todo que estamos viviendo en un mundo, a mí me llama la atención cómo, por un lado, está esta corriente de no querer exponer a los hijos a temas que se tratan de sexo, cuando mi impresión es que vivimos en una sociedad bastante sexualizada, ¿no? O sea, tú ves la publicidad y es muy, muy, muy sexual, sobre todo en la manera en la que trata a las mujeres como un objeto sexual. O sea, ¿cómo podemos conciliar estas preocupaciones con este tipo de sociedad en la que estamos viviendo? Pues sí, precisamente es con educación que se van derribando todos estos mitos, todas estas desinformaciones, porque a veces no es que nosotros tengamos intencionalmente pues querer limitar la educación de nuestras hijas e hijos, sino que también es esa desinformación que tenemos, son esos miedos que tenemos precisamente pues por la educación que nosotras y nosotros no recibimos,
por las herramientas de las que carecemos. Entonces, pues sí, o sea, al acercarnos a las personas expertas a que nos brinden las herramientas adecuadas, pues podemos ir cambiando toda esa perspectiva, podemos ir derribando todos esos mitos que hay alrededor de la sexualidad. O sea, somos personas que, lo dice la ciencia, desde el momento en que nacemos, pues nacemos con una sexualidad y que esta se va desarrollando de manera progresiva. Y el limitarla, el restringirla, el verla como algo malo o, digamos, usando un término religioso, pecaminoso, únicamente genera que vayamos creciendo pues con estos miedos, con estos tabús, con estos estigmas y prejuicios que se basan en la desinformación, ¿no? Entonces, yo solamente quiero invitarles a todas las padres y madres a que nos informemos, porque precisamente estas campañas que realizan los grupos conservadores, pues se enfocan en eso, en infundir el miedo a los papás y a las mamás, decirles que, por ejemplo, el tema del autoerotismo o masturbación, como le quieran llamar, es un tema natural, es un tema del desarrollo integral de la persona, de ejercer su sexualidad. Y, por ejemplo, de lo que yo me he informado, he leído en el tema con las niñas y los niños, pues es precisamente irles diciendo que es un tema de intimidad, de privacidad, de que tienen que hacerlo, por ejemplo, en vez de censurarlos y limitarlos, decirles en un lugar seguro, en un lugar donde nadie te vea, en donde tampoco otras personas te ven, de no exponerse. Entonces, todas estas herramientas les van protegiendo a ellas y a ellos, porque, por ejemplo, muchas veces pensamos que el exhibicionismo, por ejemplo, no sé si a alguien le pasó, pero en algún club de deportes, alguien en el vestidor, pues hay personas que les gusta pasearse desnudas, lo ven natural, pero hacer eso ante las niñas y los niños, pues puede ser ofensivo o causarles algún malestar. Eso también es parte como de lo que ellos y ellas tienen que ir identificando y conociendo, eh, a reconocer qué es la privacidad, qué es la intimidad y cómo ir desarrollando pues pues tener esos conocimientos y esas herramientas para autoprotegerse, y también no solamente para protegerse de ser víctimas de abuso sexual infantil, sino también de ejercerlo en contra de otras personas, en contra de otros niños y niños. O sea, porque, por ejemplo, hemos visto que, y no es una justificación, pero se ha visto que las personas que en la niñez o en su adolescencia fueron víctimas de abuso sexual, en su etapa adulta, reproducen estas conductas. Incluso los niños mayores que han sido víctimas reproducen estas conductas en niños menores, ya sea hermanos, hermanas, primitos, amiguitos. Entonces, pues todas estas herramientas les van brindando pues precisamente esa información, esos conocimientos para prevenir, para que no sean víctimas de abusos. Además, tenemos que ser conscientes que la mayoría de los abusos infantiles se dan al interior del propio hogar, se dan en un entorno familiar o en un entorno de personas cercanas. Entonces, pues tener como estos conocimientos de que mi cuerpo es mío, mis partes privadas son mías, nadie me las ve, nadie me las toca, nadie me las fotografía, nadie me hace ver, tocar partes privadas de otras personas, pues les va previniendo como todas estas conductas de abuso sexual, va previniendo también el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no se trata de un tema digamos, de censura, sino más bien pues de información, y que con esta información, estos conocimientos, sean las propias niñas, niños y adolescentes quienes tomen las riendas de su propia vida para tomar las mejores decisiones de forma saludable, respetada, autónoma, porque sabemos que es una realidad. O sea, queremos como tapar el sol con un dedo y hacer como que la sexualidad no existe, cuando pues está ahí, ¿no? O sea, es parte de nuestro ser,
de nuestro desarrollo, de nuestro bienestar y pues crecer con unas herramientas de manera sana nos va a hacer, o sea, pues ser personas como con ese bienestar, ¿no? En vez de tener como todas esas censuras o limitaciones o miedos o tabús que lo vamos a seguir replicando. Entonces, si queremos avanzar, si queremos progresar, digamos, como personas, como humanidad, pues también tenemos que hacer esos cambios de mentalidad, o sea, sin dejar de lado nuestras convicciones religiosas, o sea, eso no está peleado con tener un desarrollo pleno, saludable, de bienestar, de respeto. Entonces, pues yo solamente sería eso, ¿no? Invitarles como a tener todas toda esta información y pues en lo personal, como tener esta información no está digamos, peleado con mis propias convicciones religiosas o con lo que me fue inculcado, los valores que me fueron inculcados, sino al contrario, o sea, me han hecho como irme desarrollando pues de una mejor forma y con esta visión, o sea, yo sé que por ejemplo, mi mamá o mi papá tuvieron una cierta educación con en donde pues sí la sexualidad, digamos, era un tema tabú. Y bueno, en lo personal no tanto, porque por ejemplo mi mamá fue maestra, es maestra jubilada en ciencias naturales, era maestra de biología, entonces pues yo sí tuve ese acceso, a lo mejor no tan amplio, pero tampoco tan reducido, en temas, por ejemplo, no solamente sexualidad integral, sino de menstruación, pues sí, de embarazo, o sea, saber cómo nacen los bebés. Y son preguntas que las niñas y los niños tienen y son por su curiosidad intelectual. Y podemos irles explicando, como le digo, de acuerdo a su desarrollo y su madurez, de acuerdo a la edad. Bueno, y la otra cosa que te quería preguntar, ¿te sorprende que haya una iniciativa como el PIN parental, digamos, a estas alturas del siglo XXI? Pues sorprende y no, o sea, porque sabemos que estos grupos, o sea, entre más avanzamos en el reconocimiento de nuestros derechos humanos, pues estos grupos que quieren mantener el status quo de las cosas, de privilegios, de querer imponer sus propias percepciones, sus propios dogmas, pues reaccionan, ¿no? Entonces, pues sí, como, bueno, no comenté el tema que me preguntaste de la hipersexualización en la que vivimos. Definitivamente, o sea, vivimos en una sociedad hipersexualizada en donde está por todos lados la desinformación sobre todo, en donde si nosotras y nosotros no brindamos las herramientas adecuadas, los conocimientos adecuados a las niñas, niños y adolescentes, las van a adquirir por otro lado. O sea, a veces no queremos que vean contenidos educativos en la escuela, pero les soltamos los dispositivos electrónicos, el celular, la tablet, la televisión, con acceso a Internet sin restringirlo, sin supervisarlo. Entonces, si no lo adquieren, digamos, de manera adecuada, científica, profesional, lo van a adquirir en la vida cotidiana usando las tecnologías, o les va a contar el amiguito, les va a contar alguien más, o lo van a ver en la televisión, o van a ir al cine a ver una película en donde se manejen imágenes de forma explícita, incluso en las caricaturas ya se manejan algunos contenidos con carácter sexual, en donde no lo van a entender, en donde se les puede proporcionar información no adecuada y que a final de cuentas, pues, qué mejor brindarles como estas herramientas, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que, como sociedad, como personas, seguir avanzando y seguir luchando porque este tipo de iniciativas que son obviamente en retroceso a los derechos humanos no prosperen, porque sí, son estas reacciones de estos grupos que quieren seguir conservando como que vivamos en ignorancia, pues para seguir ejerciendo el poder, el dominio de la población, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no sorprende, pero también es como estar alertas y pues es lo que las personas defensoras de derechos humanos, pues es en lo que estamos constantemente siempre alertas. Sabemos que en Nuevo León no se aprobó como esta reforma
no logró los consensos precisamente porque pues hicimos ejercimos esa presión de no retroceder a los derechos ya reconocidos en Nuevo León, pero nuevamente esta persona del partido del PES volvió a presentar una iniciativa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es querer estar imponiendo esos pensamientos, esas visiones que son contrarias a los derechos humanos y que no vamos a permitir y que sigan, que avancen, ¿no? Porque pues el reconocimiento de los derechos humanos deriva precisamente de luchas de las personas, de muchos frentes, para que se logre ese reconocimiento, ese respeto y esa garantía en nuestras leyes, en los tratados internacionales. Y pues precisamente por eso se establece que son progresivos. Es decir, una vez que se alcanza un derecho, ya no se puede quitar, ya no se puede limitar o restringir. Entonces, pues con estas iniciativas, eso es lo que quieran, ¿no? Que restringir derechos que tienen las personas, en este caso particular, la niñez y las adolescencias, pues a una educación. Y como a lo mejor he sido muy abundante, o sea, en el tema, pero están ahí los estudios científicos, está el sector de derechos humanos, el sector médico, el sector psicológico, o sea, todo esto de forma integral que lo respalda, ¿no? No es como que me lo inventé y así es, ¿no? O sea, hay estudios que respaldan que a mayor información, a mejores conocimientos, pues mejores herramientas tenemos las personas, ¿no? Y particularmente las niñas, niños y adolescentes que están construyéndose como personas, desarrollándose y adquiriendo todos estos conocimientos y herramientas que les van a servir para su vida en general. Habrá que educar entonces también a los padres, ¿no? Claro, claro, y por eso fue que lo mencioné, o sea, tenemos que reeducarnos, reaprender y deconstruir ideas que hemos adquirido, o sea, que nos fueron inculcadas a nosotros y pues es nuestra responsabilidad también como padres y madres, como personas cuidadoras, reaprender y reeducar pues para brindar esas herramientas a nuestras niñas y niños, porque si nosotros no los tenemos, pues cómo vamos a hacer para que ellas y ellos los puedan tener. Claro. Daisy, nos estamos acercando ya al final del tiempo para esta conferencia tuya que a mí me ha parecido muy interesante, muy ilustrativa. Te agradezco la preparación y el tiempo que le has dedicado. Y me gustaría decirte, ¿hay algo que tú quisieras añadir, algún tema en el que quieras ahondar un poquito, alguna, o sea, quizá tal vez alguna de las preguntas que te hicieron de la audiencia eh, antes de que terminemos? Pues únicamente me gustaría ahondar que nos mantengamos nuestra mente abierta, ¿no? O sea, que estemos dispuestos a aprender, a reaprender, a reeducarnos, porque únicamente de esa forma vamos a poder brindar las mejores herramientas para nuestras hijas, hijos, para nuestras niñas, niños, adolescentes, para que puedan desarrollarse de manera plena, ¿no? De manera autónoma, sana, respetada. Yo sé que muchos de estos grupos antiderechos apelan a esa ignorancia, apelan a meter miedo y a desinformar. Entonces, no permitamos que el miedo y la ignorancia, que son juntos, son muy poderosos, pueden actuar de manera muy contundente en nuestra contra, nos permeen. Entonces, eduquémonos, perdamos nosotros mismos el miedo a seguir aprendiendo, a seguir educándonos, acerquémonos a las personas expertas en estos temas. Les digo, yo no soy una persona experta para nada, pero me gusta informarme, me gusta estar presente de manera activa en la educación de mi hija y de mi hijo. Me gusta mucho participar en los talleres que nos dan en la escuelita de mis peques. Siempre nos son pues muy útiles para nosotros como papás y mamás, que nos van brindando pues nuevas herramientas y conocimientos para poder ejercer mejor nuestra paternidad y nuestra maternidad, porque claro está que no nacimos con esos conocimientos, los vamos adquiriendo y está en nosotras y nosotros pues hacerlo de mejor manera. Claro que nos podemos equivocar, claro que tenemos miedos
a no brindar pues las mejores herramientas, las mejores opciones para nuestras hijas y nuestros hijos. Y pues uno de ellos es la educación. Entonces, por eso únicamente es extenderles esta invitación a que nos informemos, que no nos dejemos ganar por el miedo o la falta de información, sino que busquemos toda esa información, pues acercándonos precisamente a las instituciones y a las personas que se dedican a estos temas de investigación, de promulgación de conocimiento, pues sí, con ese objetivo, ¿no? De estar mejor preparados y capacitados. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Daisy. Gracias, Daisy Hernández, por tu brillante conferencia sobre el PIN parental, un retroceso en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, les recordamos que esta conferencia y los otros que hemos realizado se suben a la página de Centro, civitas.mx en la sección blog. Gracias a todas y a todos por conectarse, gracias por su atención y los esperamos en la próxima #CivitaTalks y hasta pronto.